Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo. Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy nos puedan acompañar en este estudio diario de la palabra del Señor en formato devocional. Hoy lleva por título Dios cambia todo. Está en el segundo de Reyes 7 del 3 al 10. Así dice la palabra del Señor. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si quedamos aquí, nos quedamos acá, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Dios cambia todo. Vamos a estar estudiando esa continuidad de la historia. Vemos que todo sigue una misma narrativa. Y hay 3 puntos en los que vemos que Dios cambia todo. Así como lo cambió en esa situación increíblemente adversa, Dios lo puede cambiar en nuestro día a día. E incluso cuando decimos parece que no hay esperanza o no hay resolución. El primer punto en el que Dios cambia todo es que no importa el panorama. ¿Cómo que no importa, importa el panorama? Ok, se nos presentan otros 3 personajes en esta misma narrativa, después de que Eliseo le dice a este escéptico príncipe que todo iba a cambiar para el día siguiente, que los precios de los alimentos se iban a restablecer, que ya no iba a haber complicación, pero que él no lo iba a ver. Ahora se nos presentan 3 personajes, los cuales estaban, perdón, 4 personajes, los cuales estaban a la puerta de la ciudad. Pero ¿por qué estaban fuera de la ciudad cuando había un sitio alrededor de Samaria? La característica de estos era que eran leprosos. Recordemos que la lepra era una enfermedad impura, la cual estaba catalogada por la ley de Moisés, en la que si una persona era contaminada por ello, debía de ser sacada de la ciudad hasta esperar el tiempo de su purificación. Si es que se le quitaba esta enfermedad, el sumo sacerdote debía de revisar, debía de constatar que no tuviese enfermedad, debía de pasar por otro tiempo de purificación y ahora sí entraba al campamento, entraba a la ciudad. Pero estos estaban excluidos por lo mismo. Y en el verso 3 nos dice que pues, ellos se preguntaron: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos sabían que ya estaban en una condición que no les quedaba mucho tiempo de vida. Es por eso que deciden que no iban a entrar a la ciudad porque no hay alimento. Ellos deciden irse al campamento de los sirios y esperaban que o se les perdonara la vida o se la quitaran, porque no ganaban ni perdían absolutamente nada. Es en ese momento que el versículo 5 dice que se levantaron pues al anochecer para el campamento de los sirios, y ellos llegaron a la entrada del campamento de los sirios, pero allí no había nadie. Ciertamente, estas personas vemos al final que ellos tenían entendimiento de la ley de Dios. Ellos tenían entendimiento, ellos sabían de qué restricciones había
y qué debían de hacer y qué no debían de hacer. Y para este momento podemos decir, ok, ellos no estaban confiando en Dios. Sí, ellos no estaban confiando en Dios. Pero quizá nosotros igual estamos por pura misericordia del Señor en nuestro día a día y decimos que confiamos en Dios cuando no lo estamos haciendo. Y es que sin importar el panorama, sin importar la situación, sin importar lo que nosotros estemos haciendo, Dios es fiel a su palabra. Eso tampoco quiere decir que nosotros vamos a estar haciendo cualquier cosa, sino que estamos viendo que la obra de Dios es tan perfecta que no importa lo que nosotros estemos observando, que Dios va a actuar. Dios va a cambiar lo que para nosotros es algo imposible. Lo que nosotros debemos hacer es creer. Y es que eso nos lleva a nuestro segundo punto, que Dios cambia todo conforme a su misericordia. Claro que sí, conforme a su misericordia. Todo es de acuerdo a la misericordia de Dios. En el versículo 6 nos dice que no, bueno, al final del 5 no había nadie en el campamento. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los egipcios. Dios hizo algo sorprendente. Vemos que hemos visto muchas cosas sorprendentes en este transitar de estudiar el libro de los reyes. Y aquí hay otra de las cosas más sorprendentes o sorprendentes que hay de lo que Dios hace, que nosotros ni siquiera se nos hubiese ocurrido. Dice que Dios preparó o hizo que se escuchase un estruendo, como si hubiese grandes ejércitos de carros, de caballos, dice, estrépito de gran ejército. Esto ocasionó que obviamente el ejército completo de los sirios, ellos no habían visto absolutamente nada, ellos escuchaban nada más el ruido que se aproximaba, y recordemos que estábamos en la noche, una gran oscuridad. Bueno, ellos dijeron, el rey de Israel ahora sí se puso las pilas, contrató otro ejército, contrató al ejército de los eteos y de los egipcios para acabar con nosotros, mejor huyamos. Y eso fue la decisión de ellos. Dice el versículo 7, se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, caballos, asnos y el campamento como estaba. Dice, habían huido para salvar sus vidas. Pero no es porque el rey de Israel se haya puesto las pilas y haya buscado a algún otro ejército, sino que fue la obra de Dios. En el versículo 8 nos dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, ellos fueron por una parte sumamente escondida hasta atrás del campamento para que obviamente no los detectaran a primera vista. Dice, llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron, tomaron allí plata y oro y vestidos y fueron, lo escondieron y vueltos entraron y repitieron el proceso. Definitivamente vemos la misericordia de Dios. Definitivamente vemos cómo Dios en su gran poder cumple lo que dice, tal como lo que estábamos viendo el día de ayer, que al día siguiente todo se iba a regular, todo iba a mejorar porque Dios así lo había dispuesto después de un gran sitio. Y quizá nosotros estamos esperando eso, pero lo estamos esperando de acuerdo a nuestras aspiraciones, a nuestros deseos. Pero lo que nosotros debemos de desear, que el cambio de la situación que estamos experimentando, es que sea conforme a la misericordia de Dios. Porque si no es conforme a la misericordia de Dios, va a haber estragos y vamos a querer hacerlo conforme a lo que pensamos. Y Dios es poderoso, Dios cambia lo que sucede. Lamentaciones 3:22 nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, incluso para nosotros, porque nosotros estamos acá escuchando este devocional, nosotros nos pudimos despertar el día de hoy, hacer nuestras actividades por la misericordia de Dios. Y es que eso nos debe de llevar, o eso también debía de llevar al ejército sirio a prácticamente plantearse de que, ¿qué es lo que estaban haciendo? Salmo 52:1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Inclusive cuando parezca tan complicada la situación, tan adverso el momento, vamos a ser receptores de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, para que el nombre de Dios sea glorificado y que en ese proceso nosotros podamos conocer a Dios.
Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que Dios cambia todo, incluso en nuestro corazón. Versículo 9, ellos caen en cuenta de lo que estaban haciendo. Recordemos que ellos prácticamente estaban saqueando, estaban tomando los despojos de la guerra, todo el botín. Entonces dice que uno le dijo al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos dijeron, no estamos haciendo bien, debemos de dar aviso, hoy es día de alegría, hoy es día de buenas noticias y nosotros nos lo estamos callando. ¿Cuántas veces nosotros estamos escuchando del Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros estamos compartiendo principalmente el Evangelio? Hey, pero tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, pero luego decidimos callar. Realmente decidimos callar cuando podemos compartir y hacer partícipes a otros de la verdad a la que hemos sido llamados. Dios, a través de su palabra, hace el cambio en nuestro corazón para que nos percatemos de que no debemos de centrarnos nada más en nosotros. Ya recibí la verdad y ahora sí que los demás, pues que vayan al infierno, ya se lo merecen. No, Dios nos llama a compartir a todos del Evangelio. Nosotros debemos de cumplir con esa obra. Nosotros debemos de obedecer y compartir de la verdad a la que hemos sido llamados. En el verso 10 nos dice que ellos se acercan a los guardas de la ciudad y se lo gritan. Les dice, nosotros hemos ido y no hay absolutamente nadie. El campamento está intacto. Y podremos decir que Dios hizo todo ello. Dios cambió esa situación. Y para el día siguiente, obviamente, en Samaria, en esa ciudad, todo se restableció, todo tomó su curso normal por la misericordia de Dios. Y es que nosotros es necesario que pasemos por esos tiempos de prueba para que se vea lo que hay en nuestro corazón. Y si hay elementos que cambiar, pues hay que mejorar, hay que cambiar. Pero no porque nosotros lo estamos haciendo, no porque estamos basándonos en estándares que se impusieron, sino porque nos estamos basando en los estándares bíblicos. Y es por eso que Dios cambia todo sin importar el panorama que nosotros estemos observando. Dios cambia todo conforme a su misericordia, conforme a su verdad, conforme a su bondad. Y que Dios cambia todo, incluso nuestro corazón, para que podamos compartir de esa verdad y cumplir con esa comisión que se nos fue dado. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Deseando que este devocional sea de edificación para cada uno de ustedes, Dios les bendiga, reciban un afectuoso saludo, agradecemos cada uno de sus comentarios, que sea el Señor fortaleciendo a cada uno de ustedes, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es